Bien, chicos. Hoy día vamos a hablar sobre EPOC, que es una patología que ustedes muchos habrán escuchado. Es un tema un poquito largo. Creo que se basa más que todo en las guías. Es uno de los pocos temas que se basa mucho en un documento que ustedes saben que es la guía Gold. Si no lo tienen o se los han pasado en inglés, me dicen, yo lo tengo en español. Lo busqué el semestre pasado también para mis clases porque a mí me lo dieron en inglés. Entonces, si ustedes quieren en español, me lo dicen. Justamente lo he utilizado para sacar esas diapositivas. Ahora último, las guías, la guía Gold se ha actualizado, salió una en el año 2022, entonces la que tenemos es bastante nueva. Y base a eso vamos a hacer la clase. Las guías te van a ayudar más que todo para el diagnóstico, te van a ayudar en la parte clínica, el manejo que se hace sobre todo dependiendo del nivel de evidencia. Y son bastante prácticas, ¿no? Hay niveles de evidencia que te ayudan, que son uno 2 3 A, B o C. Y dependiendo cuál sea eso, vamos a ver que hay evidencia más fuerte sobre ciertas terapias. Pero bueno, primero vamos a empezar con la... Ah, lo pondré así. Primero vamos a empezar con qué cosa es el EPOC. El EPOC hay que tener en cuenta que... Listo. El EPOC es una enfermedad que es pulmonar, es obstructiva y es crónica. Y cada una de esas palabras te va a ayudar bastante. Lo más importante es obstructiva y crónica. ¿Por qué? Porque la obstrucción se hace al flujo de aire. El pacientito va a poder inspirar. Lo que no puede es expirar, es decir, hay una limitación persistente del flujo de aire, pero expiratorio, que como es persistente, le estoy mencionando esto, no revierte a la broncodilatación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener una comparación con el asma. El asma también es una limitación del flujo de aire expiratorio también. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que cuando tú le pones al asmático un broncodilatador, un salbutamol, o cuando ya se van a su casita, se le pone salmeterol con corticoides, la broncoconstricción, la limitación del flujo aéreo se revierte. Esto quiere decir que si tú le tomas una espirometría a un asmático antes y después de un broncodilatador, vas a ver la diferencia, vas a ver que la limitación del flujo desaparece con el broncodilatador. Pero esto no pasa con el EPOC. Cuando nosotros tenemos un pacientito que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le vas a poner, le vas a hacer una espirometría. De ahí le vas a poner un broncodilatador, le puedes poner salbutamol, por ejemplo, y después de la aplicación de un broncodilatador, no revierte esta limitación del flujo. Esto quiere decir que esta limitación es persistente, es expiratoria y no revierte con el broncodilatador. Ahora, se le dice que el EPOC tiene dos formas clínicas. La primera es el enfisema. El enfisema es una destrucción o un ensanchamiento de la parte más distal de los alvéolos, en la cual no se evidencia, al menos a la histopatología, no se evidencia una fibrosis. Obviamente es al estudio microscópico porque así nomás a diestra y siniestra no sabes tú qué paciente o no tiene fibrosis. Son cambios estructurales que incluyen un agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales del bronquios terminales que, como yo les digo, no tienen una fibrosis evidente. Ahora, se supone que cuando nosotros tenemos una enfermedad que es crónica, que es irreversible, que genere estos cambios estructurales, va a provocar que haya este ensanchamiento, ¿ves? Ustedes tienen un alvéolo normal y cuando tienes enfisema, esto se ha agrandado, ¿ven? Que están más dilatados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los alvéolos se supone que se llenan de aire y botas aire, tienen que tener una compliance, una elasticidad. Y cuando tienes tú una afectación de esto porque tienes los alvéolos muy dilatados, esto quiere decir que tu alvéolo recibe aire, pero el momento que lo quiere botar no puede, porque no puede hacer ese movimiento de contracción, por así decirlo, que no es el término correcto para un alvéolo. Luego tienes la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es otra forma. ¿Y cuando tú puedes decir que una persona tiene bronquitis crónica? Cuando tiene una tos que es productiva y que la tiene por más de 3 meses en un periodo de 2 años. O sea, si te llega un pacientito que dice, doctor, yo toso, 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 boto esputo, y este esputo, esta tos que tengo, lo tengo hace 3 meses, pero no es de ahorita esta tos, por si acaso. Yo esta tos la he tenido ahora seguido en un periodo de, por ejemplo, enero, febrero, marzo. 3 meses, pero esta tos la he tenido desde más o menos el año 2019. O sea, te está diciendo que tienes varios años con la tos, pero que en un último periodo, o sea, en esta visita actual, tiene 3 meses al menos de esta tos productiva crónica. Ahora,
El tema acá es que tú tienes que descartar otras patologías. Por ejemplo, antes de que tú diagnostiques la bronquitis crónica, tienes que descartar la bronquiectasia, por ejemplo. Es otra causa de tos que dan más o menos los mismos síntomas. Ahora, esto puede ser antes o puede ser después de la limitación del flujo de aire. Vamos a ver que son dos tipos y ahí se le dice que hay dos fenotipos, pero ahora no está muy aceptado ese tema de que el EPOC tiene dos fenotipos. Se dice que no necesariamente o eres uno, o eres infeccimatoso o eres de bronquitis crónica. Ya no es así. Ahora se piensa de que uno precede al otro. Y bueno, esa es una definición del GOL. Dice que el EPOC es una afección pulmonar heterogénea, ya lo vimos por qué tiene diferentes presentaciones, caracterizada por síntomas respiratorios crónicos debido en las anomalías de las vías respiratorias y a los alvéolos que provocan una obstrucción que es persistente. Ya les expliqué lo que se refiere con persistente, no revierte con la broncodilatación progresiva del flujo de aire. Del flujo de aire en expiración, igual que el asma. Ya. ¿Cuál es la fisiopatología del EPOC? Nosotros tenemos ciertos factores de riesgo, ciertos factores que te precipitan a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son, por ejemplo? El tabaco. El tabaco es la principal causa. Vamos a darle triple check. ¿Cuál otro tienes? Tienes la biomasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, quizás la biomasa está más visto. ¿Por qué? Porque, en diferencia de Estados Unidos, en el Perú todavía hay zonas en las cuales se utilizan biocombustibles, biomasas para poder, por ejemplo, cocinar. Entonces tú puedes tener un paciente que tiene los síntomas y tú le puedes preguntar, le preguntas, señora, por ejemplo, ¿usted fuma? Y la señora te va a decir, no, señorita, yo no fumo, jamás he fumado en toda mi vida. Y tú dices, no, pucha, ella no puede tener EPOC. No es así. Tú le puedes preguntar, señora, ¿usted de casualidad cuando cocina lo hace, por ejemplo, con leña? Sí, señorita, yo toda mi vida he cocinado con leña. 30 años de mi vida he cocinado con leña. Hago desayuno, almuerzo, cena con leña. Es una exposición constante, crónica a una biomasa. Y tiene lo último, ¿no? Que son las poluciones. Polución. Estos son tres factores de riesgo importantes. Y lo otro, bueno, son factores genéticos, es decir, que le puedes preguntarnos si su familiar ha tenido o no ha tenido una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si te que dice que sí, entonces tiene una mayor predisposición a desarrollarla. Pero lo más importante aquí es el tabaco, que es una fija. Luego la exposición a biomasa, que también es una fija. Y bueno, por último, la polución, que en realidad a estas alturas todos estamos expuestos, ¿no? Bueno, tienes partículas que son oxidantes. Quédense con esta palabra, son oxidantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas partículas que son nocivas, son patógenas, son extrañas, son dañinas, te van a causar una respuesta inflamatoria, pero que es muy aumentada. Esta respuesta inflamatoria no es normal. Y va a generar la producción o la activación, mejor dicho, de esas células. Tienen macrófagos, tienen linfocitos CD8, tienen neutrófilos, que liberan proteasas y oxidantes. O sea, del estado ya oxidante que tienes, le agregas más oxidantes. Y proteasas, como por ejemplo la elastasa. ¿Qué cosa va a hacer la elastasa? Que es un ejemplo de proteasa. La elastasa lo que va a hacer es generar una destrucción de la matriz extracelular de las células pulmonares y esto es lo que te genera una destrucción pulmonar. La destrucción del parénquima pulmonar o la dilatación de las estructuras o los espacios aéreos distales terminales generan el enfisema pulmonar, que es un tipo. Pero también hay otra parte. Los macrófagos, el enfisema, como yo les dije, es sin fibrosis. Fibrosis pulmonar. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos generan un remodelamiento de la vía aérea. Esto quiere decir que la vía aérea se está haciendo más gruesa, se está haciendo más hipertrófica. Entonces tú tienes una hipertrofia glandular, tienes un aumento de las células calciformes que te llevan a una mayor producción de moco, por eso la tos que bota es productiva. Tienes fibrosis de las paredes de los bronquios y esta fibrosis es lo que te causa la obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque si tienes los bronquios que están gruesos, están fibróticos, están inflexibles, por así decirlo, evidentemente tú puedes respirar, vas a inspirar, pero no puedes botar el aire. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la expiración es un movimiento pasivo. Entonces, tienes acá la fibrosis, tienes la mayor producción de moco y esto se define como una bronquitis crónica. Hay un remodelamiento de la vía aérea. ¿Y qué es lo que pasa en una persona normal?
tú podrías combatir todo eso. O sea, si yo fuera una persona que yo no fumo, yo nunca he estado expuesta a biomasas, no tengo ningún familiar que ha sido fumador de poco. Es decir, una persona sana tiene antioxidantes, tiene células mesenquimatosas y tiene antiproteasas, que son antiproteasas, o sea, destruyen estas proteasas. Pero en el caso de una EPOC, estos antioxidantes, estas antiproteasas, estas células mesenquimatosas que son positivos, que te protegían, que te ayudaban a no desarrollar la enfermedad, están limitados, están sobrepasados, por así decirlo. Entonces tú vas a generar el EPOC, que es la enfermedad. Esa es la fisiopatología. Y ahora tienes la clínica, que es la parte más, bueno, es un poco interesante esto, porque yo les mencioné de que hay dos fenotipos. La idea de que hay dos fenotipos ahora ya no se maneja mucho, como les dije, puede ser que ahora se considere que hay un fenotipo que precede al otro, y vamos a tener que los síntomas en estos casos son tres básicamente. Tienes síntomas, vamos a poner acá, síntomas respiratorios. Los síntomas respiratorios son la disnea, la tos y el esputo. ¿Cómo es la disnea? La disnea es progresiva a lo largo del tiempo, es decir, al inicio esta disnea es al esfuerzo. Yo cuando me ponía a caminar, me iba de aquí a la tienda, me iba a comprar mi cigarro, me cansaba, efectivamente, tenía problemas para respirar. Con el tiempo yo ya no salía de mi casa porque este problema para respirar me pasa cuando me levanto, me pasa cuando camino de mi cuarto al baño, cuando camino de mi cuarto a la cocina. Es una disnea progresiva en el tiempo y es muy característico que empeore con el ejercicio. Persistente. Tos crónica. La tos crónica, como yo les dije, es una tos que, uno, en el caso de la bronquitis crónica, por ejemplo, yo les dije que había un periodo de 3 meses. La cronicidad te hace la diferencia con algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque evidentemente una EPOC jamás va a tener unos días de evolución. Nunca te van a venir, yo doctor tengo todo de hace 4 días. Listo, EPOC, jamás. Jamás va a ser eso, por favor. La tos es crónica, puede ser intermitente, puede ser no productiva al inicio, pero luego se vuelve productiva. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú expulsas? Encuentras sibilancias. ¿Por qué? Porque yo te dije que el bronquio estaba fibroso, estaba chiquito, genera una limitación del flujo aéreo, entonces tú lo traduces esto en sibilancias. Entonces, como le digo, puede ser no productiva, pero al inicio. Inicio. Después sí o sí va a ser productiva. Y luego tienes una producción crónica de esputo. En este caso, cualquier patrón de producción de esputo puede indicar un EPOC. Estos síntomas respiratorios son persistentes y limitan el flujo aéreo. ¿Por qué? Porque se deben a anomalías de la vía aérea, pero también de los alvéolos. Ya les hablé sobre los factores que yo mencioné, no tabaco, biomasa, polución aérea, predisposición del individuo. Y hay un término que hay que agregar, ¿no? Que son las exacerbaciones. Ya. La exacerbación es un periodo agudo de empeoramiento. Ahora sí vamos a usar la palabra agudo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tienes un paciente con EPOC? Que bueno, ya está diagnosticado, ya está en un manejo, ha utilizado la medida farmacológica, la no farmacológica, ya está en un periodo y de pronto tú ves que su basal sintomatológico por un momento se dispara. Su disnea empeora, hay aumento de las secreciones y los disparadores, las causas pueden ser infecciones. Pueden ser que esa exacerbación sea producto de la enfermedad como empeoramiento como tal y va a generar una exacerbación, que es un aumento de los síntomas agudo. Y ya tú sabes, ¿no? Que puede ser por una infección, puede ser por el empeoramiento de la enfermedad, puede ser por X motivos, que causa un empeoramiento agudo de la sintomatología en comparación con su basal. O sea, si su basal del paciente era, doctor, hoy día yo no me puedo parar no, hoy día me he parado para ir a desayunar. Pasa un día y te dice, doctor, de pronto hoy día no me pude parar para nada. No me podía parar, no me podía sentar porque sentía que me faltaba el aire, era incómodo, muy abrupto, me sentía muy mal. Ayer yo no estaba así. Una exacerbación, un periodo de empeoramiento agudo. Luego tienes lo que yo les mencioné, ¿no? Hay un fenotipo que es efisematoso y uno de bronquitis, pero para diagnosticar EPOC no necesariamente tienes solamente la clínica. Para diagnosticar EPOC tú necesitas la espirometría, es el gol estándar. Entonces, si tú ves un paciente con estas características, tú no puedes ir de frente, ah, listo, tiene EPOC, lo diagnostico y lo doy tratamiento. No, tienes que realizarle sí o sí la espirometría, pero te puede ayudar a algunas manifestaciones.
Por ejemplo, tienes una bronquitis crónica y un enfisema. Acuérdate que enfisema va a ser el paciente que es flaquito. Se le dice por eso soplador rosado. Y abotagado, considerarlo como una persona que tiene una contextura normal. Yo lo recuerdo así, ¿no? Enfisema, flaquito, abotagado, gordito, por así decirlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a ver que en la bronquitis crónica lo que caracteriza son a la auscultación, los roncos y sibilancias, y el síntoma predominante es la tos. Tiene una tos muy productiva, o sea, con abundante expectoración, y por el resto está normal. Tú vas a ver que tiene sibilancia, como ya lo mencioné, su tórax está normal, y tiene cianosis. Por la presencia de la cianosis, dice abotagado azul. Eso es lo que significa la cianosis, azul, un color azul en la piel. Y por el otro lado tienes el enfisema. Tienes el enfisema que el tipo constitucional es delgado. Vas a ver una persona, como ves acá, ¿no? Muy flaquita, ojerosa, que se le ven un poco las costillas, está delgado, está muy caquéxico. ¿Y cuál es lo común? ¿Cuál es el síntoma denominante? La disnea. La disnea es lo que predomina. Acá, la tos con el esputo y la sibilancia. Quédate con eso. Acá, la disnea con un tórax en tonel. Y no hay cianosis, entonces tú tienes un soplador rosado. Azul era por cianosis. Y te dan un típico ejemplo de pacientes, ¿no? ¿En qué edad? Los más jóvenes van a desarrollar bronquitis crónica y los más adultos el enfisema. Hay una insuficiencia respiratoria repetitiva, un cuerpo pulmonar temprano, poliglobulio presente, bueno. Y en el enfisema hay una insuficiencia respiratoria que es terminal, un cuerpo pulmonar tardío y una poliglobulia que está ausente. No hay esto. Esas son las diferencias, pero como yo les digo, no necesariamente tienen que, siempre que veas una persona con estas características de abotagado azul o soplador rosado, tú de frente vas a decir que tiene POC. Tienes que hacer un diagnóstico con la espirometría. Y aquí es lo que vamos a mencionar. Entonces tú tienes acá un diagnóstico, este es de la guía GOLD 2022, como les dije, y tienes que juntar síntomas, factores de riesgo y lo último, la espirometría. Esto y esto te van a llevar a la espirometría siempre. ¿Qué síntomas vas a tener? Disminución de la respiración, la disnea, lo ya lo mencioné, la tos crónica y el esputo. Tres síntomas clásicos del EPOC. Disnea, tos crónica, esputo. Listo. Y tú le preguntas los factores de riesgo. ¿Fuma usted? ¿Tiene una ocupación peligrosa? ¿Tiene una ocupación que le lleve a estar expuesto a ciertos oxidantes? ¿Está usted expuesto a la polución? Y acá tú le puedes agregar la biomasa. Sino que no le ponen porque esa guía es enfocada en otro tipo de población, por así decirlo. Y una vez que tú tienes síntoma y factor de riesgo, tú te vas a la espirometría, que es lo que se requiere para establecer el diagnóstico. No, tú no tienes espirometría, no hay diagnóstico de EPOC. Entonces tú tienes un algoritmo diagnóstico. Tienes tú, por ejemplo, tienes un paciente mayor de 35 años, o sea, ya tiene una edad que se puede, o tú puedes asumir que es una persona candidata a EPOC, 35 años. Ponlo 35, algunos le ponen 40, pero bueno, en este algoritmo le ponen 30. Tabaquismo, más de 10 paquetes por año. Si no tienes tabaquismo, puedes irte a biomasa. No, no siempre, yo le mencioné, no siempre los pacientes, especialmente cuando son mujeres, a veces no fuman, pero sí cocinan y cocinan con biomasa, cocinan con leña y están expuestos a ese humo. Biomasa o polución. Bueno, un paciente, por ejemplo, que viva en Hong Kong está muy expuesto a la polución. Y síntomas. ¿Qué síntomas? Lo voy a repetir hasta que se acabe la clase. Tos, disnea y esputo. Edad, factor de riesgo, síntoma, sospecha clínica. ¿Cómo tú vas a llegar al diagnóstico? Con la espirometría y acá dice post-broncodilatador. O sea, tú tienes primero, le tomas una espirometría. Segundo paso, le pones broncodilatador. Tercer paso, vuelves a tomar una espirometría y en esta espirometría no hay reversión. Ya les dije ya, el asma sí revierte. El asma revierte con broncodilatador. El EPOC no revierte como broncodilatador. Entonces, para establecer el diagnóstico, tú necesitas una espirometría y acá hay un valor de FeB sobre FBC post broncodilatador menor a 0.7, perdón, que es el 70%. Confirma la presencia de una limitación persistente del flujo aéreo, que es un patrón obstructivo, por eso dice EPOC.
que no revierte con el broncodilatador y ese es un diagnóstico diferencial con asma que sí revierte con el broncodilatador. Ahora, los objetivos de evaluación que va a tener esto es determinar la limitación del flujo aéreo, el impacto y el riesgo que tiene tu paciente de eventos futuros. Al siguiente. Entonces, para tú evaluar, voy a poner acá al costado. Tú tienes que evaluar, antes de que te enseñe yo cuáles son las guías, tienes que evaluar cuál es el nivel de limitación del flujo aéreo. Es lo primero que vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer esto? Con la espirometría. Espirometría. Luego tú tienes que evaluar cuál es el impacto de la enfermedad en el paciente y cuáles son los riesgos de exacerbaciones. Entonces, ¿cómo tú evalúas todas estas tres cosas? Lo vas a hacer mediante la evaluación. Hay unas escalas, unos scores de riesgo que te lo dan en la guía. Tienes una escala de Disney, que es el MRC, acá falta una M, que es de MRC modificado, y tú le vas a hacer unas preguntitas a tu paciente. ¿Te falta el aire al realizar ejercicio intenso? Sí, grado cero. O tú le preguntas, ¿tú después de caminar unos cuantos metros o después de andar pocos minutos, te cansas, te produce disnea? Sí, doctora, yo no puedo caminar más de 2 cuadras, 3 cuadras porque me canso. Grado 3. Esta escala valora la disnea, la limitación de la respiración, la dificultad para respirar ante determinados esfuerzos. Hay gente que, como les digo, solamente se pone disneico cuando hace ejercicio, que es un esfuerzo fuerte, y hay gente que, como yo les menciono acá, le cuesta respirar para vestirse, para realizar actividades comunes, que son básicas como vestirse, cambiarse, ponerse la ropa, maquillarte, no sé, son cosas muy básicas que el paciente le causa eso una limitación de flujo de aire, le causa una disnea. Y esta escala se parece mucho a la NIJA, pero la NIJA es para disnea cardíaca más que todo. Entonces tú tienes un MRC. Y acá tiene grado 0, 1, 2, 3 y 4, siendo evidentemente la 0 la disnea al esfuerzo y la 4 la disnea a las actividades básicas. Y lo tienes el score de CAT. La evaluación de cada score de CAT es una evaluación que se utiliza también para ver cuál es la situación actual del paciente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a sus síntomas. Por ejemplo, tú le preguntas, señor, ¿usted tose? Sí, señorita, yo toso muchas veces, siempre ando tosiendo. 5. ¿Usted siente flema? No, señorita, no tengo flema. Listo, 0. ¿Tienes alguna opresión en el pecho, un tipo de angina, como que alguien se sienta en tu pecho? No, nunca he tenido eso. Listo, 0. Cuando haces algo como subir escaleras o si vives en un segundo piso, subes tu escalera, subes un tramo, ¿te genera eso una falta de aire? Sí, señorita, no puedo yo a subir escaleras porque me cuesta el aire. Señor, ¿usted cuando hace sus actividades domésticas, cuando se pone a barrer, cuando se viste la ropa, cuando levanta los platos del comedor, usted se siente cansado? Sí, señorita, yo no puedo hacer nada de esto porque me canso. Listo. Tú evalúas y te da una puntuación total. Supongamos que le ponga acá yo, bueno, 5, 5, 15 ya. 20. Supongamos que yo acá le pongo 30. Cuando tú tienes un score de CAT que es mayor a 10, ya significa que es un puntaje significativo. Ahora, ¿este valor para qué te va a servir? Y acá es lo que va la evaluación del ABC. Esta evaluación es un instrumento de, vale la redundancia, evaluación en cuanto a síntomas y cuanto a clasificación funcional o limitación funcional. Yo les dije, ¿no? Hay una clasificación funcional que evalúa la limitación del flujo de aire y esta evaluación se hace mediante la espirometría. Entonces, en base a tu espirometría, tú vas a sacar un FEBI o FBC y luego tú vas a evaluar cuál es el grado, ¿no es cierto? Tú a veces puedes tener un grado 2 que sería de 50 a 79, de 30 a 49. Como yo les mencioné, cuando tú tienes, o para diagnosticar la EPOC, tienes que tener un valor menor a 0,7 o 70%. Y acá tú evalúas, ¿no? Evidentemente, el que tiene menos porcentaje es el más grave. Tienes GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. Ahora, ¿qué cosa sigue? Ya evaluaste función. Ahora te vas a la clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Y acá en los síntomas tú evalúas exacerbaciones y evalúas síntomas como tal. Los
síntomas con los que yo le mencioné, las preguntas sobre Disney, las preguntas sobre limitación de las actividades por la Disney, la presencia de todo, la presencia de flema. Y luego tienes acá los antecedentes. Es decir, tú le preguntas, señor, ¿usted es la primera vez que está hospitalizado? No, señorita, yo hace 3 meses también tuve como un empeoramiento de mis síntomas y me hospitalizaron por un mes porque se me complicó una neumonía. Listo. Tiene una hospitalización. No, señorita, yo estaba hospitalizado 5 veces, he estado hospitalizado. Tiene más de una, más de dos. Entonces, tú tienes acá exacerbaciones y tienes síntomas. Y acá te vas a hacer una tablita en donde tú tienes A. Tú cruzas, este es no ya, no y sí. Entonces tú tienes no síntomas, A, no exacerbaciones. Entonces el A es no síntomas, tampoco tengo exacerbaciones. ¿Qué cosa sería B? Tampoco hay síntomas. No, perdón, sí hay síntomas, pero no hay exacerbación. Es decir, es un paciente que posiblemente está relativamente controlado en cuanto a los síntomas, que los tiene porque, como yo les dije, es irreversible, pero no ha tenido un evento que lo haya hecho hospitalizarse. ¿Cuál es el otro caso que puedes tener? No tengo síntomas, pero ¿qué pasa? He tenido 4 hospitalizaciones. Sí, hospitalización. Pasa en pacientes que tienen mucho riesgo de infección, que son quizás inmunosuprimidos por otra causa, que sí han tenido infecciones, han tenido ingresos o reagudizaciones, empeoramiento de los síntomas, pero que en un estado basal de su enfermedad, en un estado común, pues en su casa, cuando está sano, considerando que él ya tiene una enfermedad diagnosticada, no presenta síntomas tan graves. Y luego tienes el caso D, que es como el mucho más grave, porque sí tiene síntomas, y encima de tener síntomas, sí ha tenido hospitalizaciones. Yo se lo he puesto acá más ordenado, ¿no? Paciente A, paciente que no exacerba y es asintomático. Paciente B, que no exacerba, pero sí tiene síntomas. Paciente C, es asintomático, pero sí exacerbador. Y paciente D, que como ya saben ya es el más grave, el más complicado, sintomático y encima exacerba. Entonces, una vez que tú tienes esto, que es una evaluación de la función y de la exacerbación y clínica, tú puedes irte al tratamiento. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ¿no? Yo te voy a dejar con esto A, B, C, D, y en base a esos grupos vas a tener tú un tratamiento. No es lo mismo tratar un A, que no tiene síntomas, no tiene exacerbaciones, a tratar a un D. Un D tiene síntomas y además de síntomas ha tenido exacerbaciones, hospitalizaciones previas. Entonces, dependiendo de cuál sea el grado, tú vas a tener diferentes tipos de terapia. Esta es una terapia no farmacológica, en la cual lo primero que está es dejar de fumar. En A, B, C, D está lo mismo, dejar de fumar para todo. Y la rehabilitación pulmonar se recomienda para pacientes BCD, que como yo les mencioné, son pacientes que quizás son un poquito más, o han tenido síntomas o no han tenido síntomas, pero han tenido hospitalizaciones. Entonces, lo que sí les recomiendo es una rehabilitación pulmonar para que puedan tener esa facilidad de que, por así decirlo, su pulmón recuerde cómo es que debe funcionar en base a una rehabilitación. No van a volver a un estado basal de una persona sana, pero le va a ayudar bastante, le va a ayudar bastante a por lo menos saber cuáles son técnicas de respiración mejor, cómo se tiene que manejar, entre otras cosas. Y luego tienes en el A y en todos la actividad física. En todos se recomienda actividad física y en todos se recomienda la vacunación. Si te preguntan, eh, ¿en qué grupo se recomienda dejar de fumar? Todos. ABCDC. ABCD, perdón. ¿En qué grupo se recomienda actividad física? En todos. ABCD. Listo. ¿En qué grupo se recomienda la vacunación de la influenza, del neumococo, del COVID? En todos. ¿Cuál es el único que cambia la rehabilitación pulmonar? El tipo A no tiene rehabilitación pulmonar, porque como ustedes saben, es un paciente que no tiene síntomas y no tiene exacerbaciones. Entonces está dentro del grupo que no necesita todavía rehabilitación pulmonar. Ahora, hay otras medidas que son el oxígeno suplementario. En el caso del oxígeno o la prescripción, voy a poner acá. Prescripción de oxígeno suplementario para los pacientes que tienen EPOC, tienes que tener criterios.
tienes un criterio de hipoxemia arterial, que ustedes acá sí usan un valor exacto. Nosotros teníamos como hipoxemia, perdón, como hipoxia menor de 60, pero acá lo ponen como hipoxemia menor de 55, o cuando tu saturación está menor de 88. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes un paciente que está mayor de 55, pero menor de 60, y tiene síntomas de problemas de perfusión o de falla que ya implica un compromiso aparte del cardíaco, como la insuficiencia cardíaca derecha o la eritrocitosis, entonces tú igual le puedes administrar oxígeno o prescribir oxígeno, perdón, sin importar de que su presión arterial de oxígeno esté en sus valores. Ahora, cuando tú das oxígeno, tú no le vas a decir a tu paciente que él esté en 100%. Ya, señor, usted ya le puso ese oxígeno, se puede ir con cánula y usted pone 5 litros y en los 5 litros le vamos a poner 100% de oxígeno. ¿Por qué? Porque eso te causa una hiperoxia en un paciente que tiene alguna enfermedad preexistente que restringe el flujo de aire pulmonar. No le puedes dar o no lo puedes llevar a la hiperoxia. No es lo mismo que tú quieras llevarme a mí, que soy una persona sana, saludable, sin enfermedades, sin comorbilidades, sin nada. Dices, tú, paciente sano, tú tienes que saturar de 95 a 100, es verdad. Yo que soy sano, saturo de 95 a 100. Tú, paciente con EPOC, ¿te voy a decir que sature de 95 a 100? No. No puedes tú llevar a un paciente con una enfermedad previa, que no necesariamente tiene que ser EPOC, ojo, pero hablando de EPOC, no tienes que llevarlo a una hiperoxia, tienes que tú mantenerlo en un porcentaje de saturación que recomienda de 92 a 96, pero aquí la guía te dice que por lo menos sea encima de 90. Pero como les explico, no puedes llevar tú a un paciente con una enfermedad, con un flujo ya determinado a una hiperoxia. ¿Por qué? Porque la hiperoxia también tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando tienen un infarto, si la persona no está desaturando y tienen un infarto, tú le vas a poner oxígeno, no le pones oxígeno porque el oxígeno genera una vasoconstricción de los vasos sanguíneos cardíacos que te puede empeorar la hipoxia tisular que tienes en el corazón. Entonces, hay varios efectos negativos de poner oxígeno cuando no lo requieren. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, tú lo que tienes que hacer es revisar a los 90, 60, a 90, 60 días si es que el oxígeno suplementario todavía está indicado, porque puede ser que en este periodo de tiempo tu paciente solito sin oxígeno ya satura 93. Si ya satura 93 sin oxígeno, entonces tú para qué le vas a prescribir. Tú evita sobremedicar, sobreexigir a un paciente, teniendo en cuenta que en su estado basal quizás sí puede respirar sin la necesidad de utilizar un apoyo oxigenatorio. Y si no es así, tú puedes igual verificar si es que el oxígeno que tú le estás dando es efectivo. Porque puede ser que haya empeorado y que el oxígeno que le estás dando no es suficiente. La justa satura 84 con 5 litros. Entonces tú tienes que darte cuenta si es que en ese periodo de tiempo tu paciente ha empeorado o ha mejorado. Que lo ideal es que mejore, ¿no? Y de ahí, ¿qué más sigue? Ahora sí, vamos a ir con el tratamiento farmacológico. Como yo les mencioné, había grupos, son grupos que, como yo, perdón, como yo mencioné, tienen diferentes características. Por ejemplo, el grupo A, si recordamos, no, sí, el grupo A no tenía síntomas y tampoco tenía exacerbaciones. Entonces, en un paciente que es A, es un paciente tranquilo, por así decirlo, se le usa un broncodilatador, voy a poner acá, a demanda. Esto no le pone, ay, qué fea mi letra, perdón. Dice a demanda. Un broncodilatador a demanda que puede ser un broncodilatador de acción corta o puede ser un broncodilatador de acción prolongada. Puede ser un beta-2 adrenérgico como el salbutamol o puede ser un antimuscarínico como el bromuro dipatropio. El punto es que sea un broncodilatador y que sea a demanda, es decir, el paciente solamente lo usa cuando lo requiere. Ese es el grupo A. ¿Por qué? Porque en su estado normal no tiene síntomas del paciente, entonces a menos que lo requiera, no vas a usarlo. Es un broncodilatador a demanda. El grupo B. El grupo B, tú tenías a un paciente que no tenía síntomas, pero sí había tenido exacerbaciones. Entonces, en el grupo B, tú lo que vas a hacer es tener un broncodilatador de acción prolongada. Los broncodilatadores de acción prolongada pueden ser LABA o pueden ser LAMA. Con LAMA se refiere a, perdón, beta-2 adrenérgico de acción prolongada. O sea, le ponen long action, o sea, L de long, de larga. Y lo mismo con el LAMA, ¿no? Es antimuscarínico de acción larga, de long action, entonces es long.
lo confunden muchas veces con el LAMA. Entonces tú tienes LABA, adrenérgico, LAMA, antimuscarínico, los dos de acción larga. ¿Cuáles son beta-2 agonistas de acción larga? Tienes el bilanterol, tienes el salmeterol, que es diferente al salbutamol, tienes antimuscarínicos de acción larga como el tiotropio, que es diferente al bromuripatropio. Son nombres que se confunden a veces. Tengan cuidado en el examen porque les pueden preguntar así con un poquito de maldad, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego tienes el grupo C. El grupo C definitivamente te dice que es LAMA. Ya tú no puedes usar beta-2 agonistas. Tú de frente te vas al antimuscarínico, pues, antimuscarínico de larga duración. Yo ya les dije, puede ser el tiotropio. El tiotropio. Ahora, se supone que en el grupo C tienes pacientes que no tienen síntomas, pero que sí han tenido exacerbaciones. Entonces, lo que va a hacer el AMA no es curarte los síntomas, porque síntomas tú lo tienes. Lo que va a hacer es evitar la tendencia que tiene un paciente a exacerbarse, a tener un periodo de reagudización donde los síntomas se vuelven muy graves. Y luego tienes el grupo D, que el grupo D es el grupo grave, por así decirlo. Tienes un paciente que sí tiene síntomas y sí ha tenido exacerbaciones. Entonces, una vez que tú tienes ese tipo de pacientes, tú vas a un LAMA o puedes dar un LAMA con un LABA o puedes dar un LABA con corticoides. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que tú digas mi paciente va a tener corticoides? Porque el manejo de corticoides es muy difícil. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen contraindicaciones. Aparte, los corticoides tienen efectos adversos. Aparte, los corticoides tienen que tener un periodo y una dosis porque cuando tú los quitas así abruptamente te pueden causar una crisis adrenal. Entonces, no se puede jugar con los corticoides. ¿En qué pacientes tú le das corticoides? Tienes pacientes que tienen eosinófilos por encima de 300 células o paciente que es bastante sintomático, o sea, tiene un CAT que evalúa los síntomas mayor a 20. Entonces, vamos a ver igual otro esquema. Este esquema es buenazo, ya. ¿Cómo tú le haces un seguimiento a tu paciente? Tú ya le instauraste tu terapia, lo clasificaste en grupo A, B, C, D, le hiciste el GOL, le hiciste el MCR, le hiciste el CAT, entonces tú ya clasificaste y ya diste manejo. ¿Cómo tú sigues? Dependiendo cuál es el síntoma que ha predominado. Si tu paciente te dice, doctor, usted me dio mi tratamiento, pero todavía me falta el aire, doctor. Entonces tú ves, le estoy dando un LABA o un LAMA. Si con esto no mejora, luego de acá no mejora, tú vas a usar los dos. Acá estás usando uno nomás. Acá usas dos. Ahora, si con esto no mejora, tú te tienes que preguntar si la causa de su disnea es de verdad por el EPOC o si es que tu paciente tiene otra causa que él también le está causando la disnea. Entonces tú tienes que ponerte a investigar o puedes, acá dice, no te puedes considerar otras moléculas que tienen la misma función, por así decirlo. Pero lo ideal es que tú sería que investigues porque puede ser que tu paciente no mejore porque tiene un proceso agregado que le está impidiendo respirar. Ahora, acá le ponen el uso de LABA con corticoides. Hay pacientes que no inician con LABA y LAMA, sino que de frente están con corticoides y cuando tú los evalúas tienes que ver si tú lo pasas a esto o se queda acá. Depende de cómo persiste el síntoma, que en este caso es la disnea. Ahora, tú tienes también exacerbaciones. Entonces tú tienes que ver, mi paciente está con LABA o LAMA, listo. ¿Qué pasa si mi paciente no mejora la exacerbación? Sigue haciendo exacerbaciones. Puntas. Ya les dije, no, tienes acá uno o el otro y acá tienes los dos juntos. Ahora, ¿qué pasa si tu paciente no mejora? Si tu paciente no mejora, tú consideras el estudio de los eosinófilos, que yo les dije que en el caso de la tendencia para usar corticoides es mayor a 300, acá le ponen 100. Entonces, si está mayor a 300, tú aplicas corticoides. Ahora, hay recomendaciones para usar corticoides. La recomendación fuerte te dice antecedente, hospitalizaciones debido a exacerbaciones por EPOC. Ya está. Estamos hablando de exacerbaciones, así que tienes ese punto cubierto. Uno o más exacerbaciones moderadas de EPOC al año. Lo mismo, exacerbaciones es un criterio para que tú consideres ponerle corticoides. Y lo otro era el recuento de eosinófilos mayor a 300 células. Y otra recomendación que daban que no está escrito acá es si es que tu paciente tiene asma concomitante, que en ese caso sí tú tendrías que aplicar el uso de corticoides, porque igual
el asma se trata con corticoides. Ahora, ¿cuándo tú puedes considerar su uso? Cuando tienes un valor de 100 eosinófilos. Ahora, si imaginemos que con esto no mejora, ya hay tratamientos que son más individualizados, que se usa roflumilast y se usa un macróleo que es la titromicina, pero ya es un manejo mucho más especializado. Hay incluso un manejo quirúrgico, por ejemplo, hay bulectomías, hay trasplante de pulmón, que en este caso no lo vamos a abordar porque son, como yo les digo, son tratamientos mucho más invasivos, la bulectomía, el trasplante de pulmón. Hay otras técnicas que ya se consideran terapias avanzadas de POC, que yo espero que no se nos pregunten porque honestamente no es algo que ustedes a su edad deberían saber, que ni yo sé cómo es una bulectomía, pero tienen que saber que sí existen. O sea, hay un paciente que tiene enfisema, tiene POC, se le hace bulectomía. Esa cirugía puede mejorar su disnea, puede mejorar su función pulmonar y puede mejorar su tolerancia al ejercicio. Entonces, si no hay bulas, puede haber otras opciones. Puede hacer cirugía de reducción de volumen pulmonar. Si el paciente no es candidato a bulectomía, hay cirugía de reducción de volumen pulmonar, hay trasplante pulmonar. Entonces, hay opciones que sí son tratamientos intervencionistas para el EPOC que se usan o se aplican cuando el paciente, uno, es candidato, dos, uno, y dos, cuando estamos en un caso de un paciente que con la EPOC y con el tratamiento que tú le has dado no mejora. Y ya, eso es todo por hoy, chicos. Me he demorado un poco más de la cuenta, pero como les dije, es un tema largo, pero si ustedes aprenden más que todo esa tabla, y yo creo que esta, lo van a hacer bien, porque evidentemente no le van a preguntar cuál es la quinta pregunta del CAT. No te van a preguntar eso, simplemente te van a decir, paciente que tiene CAT, CAT 15 y ha tenido diagnóstico o antecedente de 3 exacerbaciones. ¿A qué grupo pertenece? Ya tienes acá, grupo D. Te van a decir, paciente que tiene CAT 2, o sea, no tiene muchos síntomas, y no ha tenido exacerbaciones. ¿A qué grupo pertenece? Grupo A. No les van a preguntar, de verdad serían muy maliciosos preguntarles cuáles son las preguntas del CAT, cuáles son las preguntas del MRC. Le pueden preguntar, sí, ¿qué cosa evalúa el MRC? Evalúa disnea. ¿Qué cosa evalúa el CAT? Síntomas. Eso sí te pueden preguntar, pero no te van a preguntar las preguntas como tal, o sea, no te van a decir cuál es el enunciado. Así que tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque lo que más importa acá es ver cuál es su clasificación clínica, cuál es su clasificación puntual, funcional, en cuanto a la limitación de flujo, y cuáles son las terapias que se dan dependiendo de cuáles tengas. Entonces, eso es lo que fijo le van a preguntar. No creo que venga exacerbaciones. El tratamiento no farmacológico pueden preguntarle como verdadero o falso, muy básico. Todos se vacunan, todos dejan de fumar, todos inician actividad física y los únicos que inician rehabilitación pulmonar es BCD. Ahí está todo, se resumen. No es muy difícil este tema, solamente que cuesta un poco entenderlo. Y bueno, si tienen alguna duda, me la comentan ahorita, chicos. Si no, voy a buscar el link para pasarles el post. A ver. Mm. Ya está, chicos. Ya les pasé el. Perdón, está con el micro apagado. Ya les pasé el post test. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer ahorita, por chat, mientras hacen su pasito. Y mientras tanto, yo les voy a ir pasando el PPT, ¿de acuerdo?